En Primera de Corintios, capítulo 11, por favor. Y vamos a hablar esta tarde, esta noche, de la Santa Cena. ¿Por qué vamos a hablar de la Santa Cena? Porque es lo que sigue. Y entonces, el título de la enseñanza es Santa Cena, pasado, presente y futuro. ¿Y por qué tengo ese título ahí? Porque eso es, la Santa Cena nos va a recordar un pasado, nos va a motivar en el presente, pero también va a anticipar la esperanza que hemos de tener en el futuro. Y entonces, antes de meternos en todo esto que vamos a mirar el día de hoy, yo quiero que piense un poco en lo que hemos nosotros venido diciendo de Primera de Corintios. Hace 8 días los versículos anteriores trataban acerca de los desórdenes. Usted recuerda que esta gente se reunía a la Santa Cena, que además era la conmemoración, un recuerdo, pero tenía una comida que luego seguía. Y entonces en esas comidas unos estaban abusando porque comían demasiado, otros que no tenían manera de compartir y entonces se quedaban viendo a los que estaban comiendo mucho. Otros, según parece Pablo por la crítica que hace, simplemente se embriagaban en esos asuntos de la Santa Cena. Y pues imagínense ese desorden en una conmemoración tan importante y tan significativa. Ahora fíjese un detalle llamativo en esto que está pasando acá. Rápido se pierde el significado de las cosas. Uno puede pensar que tienen que pasar 1.000, 2.000 años para perder el significado de las cosas, cuando no, 30, 40 años después de que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, ya se estaba perdiendo el significado de lo que era la Santa Cena. Ya lo estaban olvidando. Los corintios, que estaban celebrando algo realmente importante, ahora lo habían olvidado y estaban en una situación desordenada, completamente desordenada. Pero la pregunta que quiero que resolvamos esta tarde, esta noche es: ¿y qué era lo que estaban perdiendo los corintios? ¿Qué era lo significativo que ellos estaban dejando en el olvido, todo por ese desorden? ¿Qué era lo que Pablo podía estar muy preocupado que estuviera pasando? Eso es lo que quiero que nosotros le prestemos atención, porque también nos puede pasar lo mismo. Ahora, hoy día no nos emborrachamos en la Santa Cena. Pues con un jugo de uva, ¿quién se emborracha, no? Y con las iglesias tan grandes que tenemos hoy día, una cena se pone complicado, la logística es un poco difícil. Entonces muy seguramente no caigamos en un desorden de ese tipo, pero sí podemos olvidar el significado de la Santa Cena. Sí se nos puede pasar de largo lo que ella trae y lo que significa. Y eso es lo que quiero que hoy le pongamos un poco de atención, le prestemos atención a la palabra de Dios. Miremos qué significa eso del pan, qué significa eso de la copa y cómo yo puedo aplicar eso a mi vida. Y las 3 palabras claves que tenemos ahí son eso: pasado, presente y futuro. Y esas van a ser las aplicaciones. Así que yo le voy a anticipar de una vez lo que le voy a decir al final, pero no quiere decir que se vaya a ir. Simplemente es que usted con la Santa Cena recuerda algo del pasado. Con la Santa Cena usted trae ese pasado a la actualidad. Y con la Santa Cena usted se proyecta al futuro. Y entonces vamos a desarrollar esas cosas que vengo mencionando. Y leamos el pasaje, Primera de Corintios capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Dice así la escritura: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Amén. Símbolos.
Mire que los símbolos son fundamentales. Antes de mirar un poco lo que significa cada uno de esto que acabamos de leer, pensemos un poco en los símbolos. Mire, los símbolos yo creo que tienen tres cosas importantes que quiero que usted tenga hoy en mente. Primero, los símbolos ayudan a representar. Los símbolos nos ayudan a representar un hecho o una verdad o algo que es importante. Así que son la representación de eso. Ahora, necesariamente no son iguales a aquello que están representando porque el significado se lo otorga la persona, pero son representaciones. ¿Sí? Entonces, un símbolo a mí me ayuda a representar algo. Puede ser un suceso, puede ser una verdad, puede ser algo a lo largo de la historia. Bueno, usted le otorga un significado. Por eso es que hay gente que al mismo objeto le da diferentes significados y no pasa nada porque simplemente están representando con ese símbolo algo a lo cual a ellos le dan importancia y esa imagen o esa figura o ese objeto adquiere ese significado. Entonces, un símbolo, digamos, en primera instancia es una representación. Ahora, en segunda instancia, un símbolo es un recordatorio. No solamente es que representa algo, sino que nos ayuda a recordar, a evocar eso que estamos representando. Ahorita le voy a dar un ejemplo al final, pero quiero que tenga presente esto. No solamente es que ese símbolo signifique o represente algo, sino que me lo trae a la memoria. Hay símbolos tan poderosos que en ese recordatorio lo actualizan. Y esa es la tercera cosa que quiero que tú entiendas el día de hoy con respecto a los símbolos. Es que los símbolos tienen el poder de traer del pasado ese evento importante y dejar que sea un mero recuerdo para que sea algo actual, algo presente. Ahora, para comprender esto que les he dicho en este punto, un ejemplo, la argolla. Usted ve mi argolla matrimonial. Y es simplemente un círculo de oro, pero es un círculo. Ahora, como representación, ¿qué representa este círculo? El día que me casé, pero ¿qué me recuerda? Un compromiso. Entonces, fíjese, tiene una representación de algo que pasó en mi caso, hace 15 años, el 5 de diciembre. Representa eso. Es más, ahí está el nombre de mi esposa y la fecha. Y me recuerda que hace 15 años yo me casé. Pero la tercera cosa que trae un símbolo es que lo actualiza, ¿no? Este símbolo, puesto en mi dedo, me dice que yo no solamente me casé hace 15 años, sino que estoy casado hoy. Y entonces no solamente fue algo de hace 15 años, sino que meramente pasa de ser un recuerdo a convertirse en una realidad presente. Si te fijas lo importante de los símbolos, por eso los que quieren ser infieles, ¿qué hacen? Se quitan la argolla. Porque quieren olvidar que tienen un compromiso y no quieren que otros o otras vean que está comprometido, porque todo el mundo entiende lo que esto significa. Es una representación, es un recordatorio, pero es algo que viene a la actualidad, algo que se hace presente hoy día. Y eso es un símbolo. Ahora, Dios ha querido que nosotros tengamos símbolos que evoquen eventos y verdades importantes que Él quiere que no olvidemos. Dios está interesado en eso. Por eso la Santa Cena es un ritual que además es muy simbólico. Y Dios ha querido que sea de esa forma. Ahora Él ha manejado esto a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y Jueces capítulo 4, usted lo puede mirar en casa. En Jueces capítulo 4 usted encuentra un ejemplo en donde el pueblo pasa por el río Jordán y les dicen saquen 12 piedras de la mitad de ese río y las colocan al lado al lado occidental del río Jordán. Van a colocar esas 12 piedras como un recordatorio, como un símbolo que ustedes pasaron por tierra seca y el río Jordán se abrió. Pero además Dios está interesado que los símbolos no solamente nos traigan representaciones, recuerdos y nos actualicen las cosas, sino que también nos enseñen algo. Y entonces dice ahí, por ejemplo, en Deuteronomio 6, y en Jueces capítulo 4,
Dice, cuando sus hijos les pregunten qué significan ese montón de piedras, ustedes les dirán, Dios un día abrió las aguas y el pueblo cruzó el Jordán en seco. Esos son recordatorios, enseñanzas que actualizan el poder de Dios. ¿Por qué Dios quería eso? Porque Él quería que no se olvidara a lo largo de las generaciones todo lo que Él había hecho y todas las verdades que Él había prometido. Bueno, ya creo que queda muy claro por qué los símbolos son importantes y por qué Dios ha querido que nosotros manejemos o tengamos símbolos. Y entonces, ¿qué significa la Santa Cena? ¿Qué puedo yo aprender de ella? Y vamos a empezar en primera instancia entendiendo el significado macro de la Cena del Señor. Mire lo que dice ahí nuevamente el versículo 23, la segunda parte dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. En el versículo 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Por consiguiente, el primer significado de la cena no es nada más ni nada menos que la muerte del Señor Jesús. A nivel macro, la Santa Cena es un recordatorio para nosotros de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Mira la última parte del versículo que leí. Dice, porque cada vez que ustedes hagan esto en memoria de mí, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. La muerte que va a suceder en unos momentos, pero también hasta que Él venga habla de que Él resucitó y que además iba a regresar. La cena del Señor nos recuerda precisamente eso. En un momento determinado Cristo iba a morir por los pecados, pero también iba a resucitar y además iba a regresar. No sé si cuando estamos en la cena usted está pensando precisamente eso, en la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora, hay un hecho interesante en la cena. La cena se celebró la noche de la Pascua. Era el momento en que, según Éxodo 12, el pueblo debía celebrar que estaban saliendo de Egipto. ¿Y qué tenían que hacer esa noche? Sacrificar un cordero, colocar la sangre de ese cordero en el dintel de la puerta. Y recuerde lo que pasó en Éxodo 12. Vino el ángel de la muerte y acabó y mató a todos los primogénitos de las casas en donde no estaba la sangre en el dintel de las puertas, en el marco de la puerta. Y el Señor Jesús está diciendo eso mismo en esa misma noche. Ahora, Él está anticipando que Él es el Cordero de Dios. Recuerde las palabras de Juan capítulo 1, en donde Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Señor Jesús dice, en la noche de la Pascua, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, Él está diciendo, yo soy el Cordero. Yo vengo no a liberarlos de Egipto, yo vengo a liberar a la humanidad de la esclavitud, del pecado, a ofrecerles un camino de salvación, un nuevo pacto, a allanar una senda para que todos los que quieran ser salvos puedan ser salvos. Siempre tenemos que recordar eso cuando nosotros participamos de la cena. Y no sé si te pasa a ti. Ahora, mire que es importante que celebremos constantemente la cena del Señor porque no se nos puede olvidar que Él murió, que Él fue a la cruz, resucitó, que volverá, que su sangre fue derramada porque Él ahora es el Cordero. En lugar de un animal, ahora Él es el Cordero. Primer significado, pero miremos los detalles. Dice ahí, versículo 23, el primer detalle interesante, dice, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Pan, pan. Mire, el pan representa en este caso el cuerpo de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo acá. Ahora, ¿qué es el pan? Históricamente el pan siempre ha servido para alimento del hombre y además como una representación de todos los alimentos. Por eso usted puede escribir una frase, nos falta pan y oportunidad de trabajo. ¿Y qué está queriendo decir? No literalmente que le falte un pan para comer, sino alimento para su vida, ¿sí?
Uno puede usar ese término pan para decir, en mi casa lo que falta es pan porque no tenemos trabajo. ¿Qué está queriendo decir usted? Que le falta comida, no pan, puede ser papa, yuca, lo que sea, pero usted con ese término pan utilizado está hablando de todo lo que tiene que ver con la alimentación. Bueno, el Señor Jesús está diciendo que su cuerpo es el pan. Ahora, Cristo es el alimento espiritual que el hombre necesita. Cristo es el pan de vida, como dice Juan 6, que descendió del cielo. Cristo es el pan que nosotros debemos comer día tras día y que sí va a nutrir nuestros cuerpos. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Mira, hay unos versículos en Deuteronomio y presta mucha atención para que lo entiendas. Dice Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué significa? Que no solo de pan, está hablando de ese pan ordinario que nosotros conocemos, de la panadería. No solo de ese pan vive el hombre, y dice acá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, la ley, los profetas, los salmos, la escritura, el Nuevo Testamento, es palabra que sale de la boca de Dios. Ahora fíjese lo siguiente, Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios que nosotros vemos en el libro, en un momento de la historia se encarnó Cristo Jesús. Y eso es lo que Él está diciendo cuando dice, este es mi cuerpo que es para ustedes. Está significando, yo soy la palabra hecha carne. Y tienes que comerme a mí. Raro, ¿no? Comer a Cristo, ¿cómo me como a Cristo? Bueno, todos los días leyendo la palabra de Dios, todos los días estudiando su vida, analizando cada una de las palabras que Él pronunció, estás alimentándote de su cuerpo porque Él es la palabra que se encarnó y tú entonces estás alimentando tu alma. La Santa Cena nos recuerda eso. Recuerda otras palabras del Señor Jesús. Dice, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas está la vida eterna. Y esa simbología es la que tú y yo encontramos precisamente en la Santa Cena cuando Él dice, este pan es mi cuerpo y es para ustedes. Y aquí toca empezar a hacer algunas aplicaciones. Cuando nosotros pensamos en la muerte de Cristo, estamos hablando del pasado. De lo que Cristo hizo hace 2000 años, de su muerte, pasado. Pero cuando hablamos del pan que yo tengo que comer todos los días, estoy hablando de ¿qué? Del presente, del hoy. No estoy hablando del pasado, no estoy hablando del futuro, estoy hablando de mi diario vivir. Mira las palabras que decía Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Pablo tiene una fe que es actual, no solamente histórica. Y la Santa Cena debe recordarnos eso cuando pensamos en el pan. Yo hoy estoy comiendo un pan, ese símbolo, ese pedacito de pan, pero en realidad estoy dando a entender que yo todos los días como de ese pan cuando leo la Escritura. Yo todos los días como de ese pan cuando creo en Cristo Jesús por fe como mi Señor y Salvador, y esa fe se traduce en obediencia a su palabra. De lo contrario no me estoy alimentando correctamente. Aquí no es comer la palabra de Dios y no obedecer. Aquí no es solo meter cosas acá a la cabeza y que no pase nada. Aquí es, yo voy a la Escritura porque sé que en ellas está la vida. Voy a la Escritura porque sé que en ellas veo a Cristo Jesús. Y si yo veo a Cristo mi Señor, me alimento de eso. Y eso se va a transformar en mi diario vivir. Usted ha escuchado el dicho, ¿no? Usted es lo que come. ¿Sí ha escuchado ese dicho? Le dicen a uno las personas o los médicos o los nutricionistas, usted es lo que come. Si usted se alimenta bien, va a tener buena salud, bla, 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 bla. Bueno, aquí se aplica perfectamente eso. Si tú te alimentas de Cristo, ¿a quién te vas a parecer? A Cristo. Y entonces, mi querido hermano, la pregunta es, ¿te estás alimentando? Porque claro, cada mes, que es cuando nosotros participamos de la cena, comemos ese pedacito de pan, pero tú día tras día estás haciendo ese trabajo de alimentarte de Cristo. Si estás encontrando deleite en la palabra,
Si estás descubriendo las verdades que te hacen más parecido a Cristo y que te asemejan a Él, porque eso es alimentarse de Él, no es otra cosa. No es como algunos han pensado que comer ese pan, entonces me estoy comiendo una pierna o el cuerpo de Cristo literalmente, entonces por eso no hay que morderlo porque le muerdo algo al Señor Jesús. No, no es eso. Aquí es un símbolo, pero ese símbolo me recuerda algo que sucedió en el pasado. Cristo murió por mis pecados, pero que tiene que ser muy presente hoy. Yo todos los días tengo que ir a la palabra. ¿Tú cómo estás con eso? Entonces, con respecto al pasado me recuerda la muerte de Cristo, pero con respecto al presente me habla de mi necesidad de todos los días alimentarme, de todos los días ir a la Escritura, de todos los días escudriñarla, decir, ok, maravilloso lo que dice aquí, excelente, qué bueno. Jesús, ayúdame a hacer esto. Mi Señor, por favor, necesito esto de ti. Eso es lo que significa el pan. Ahora, ¿qué significa la copa? Mire lo que dice ahí el versículo 28, dice, no 28 no, sino 25, dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué significa esto de la copa? Bueno, la copa significa la sangre de nuestro Señor Jesús que está sellando un nuevo pacto. ¿Cómo así que un nuevo pacto? Bueno, todo pacto en la Biblia tenía que sellarse con sangre. Abraham, lea usted Génesis capítulo 15, capítulo 17, y va a ver cómo Dios hace un pacto con Abraham en capítulo 15, y él dice, traiga unos animales, pártalos por la mitad, sangre, y vamos a pasar los dos. Bueno, en realidad pasó Dios nada más, Abraham no pasó. Voy a pasar por la mitad de esos animales y tenía que haber sangre. Éxodo capítulo 19 y sobre todo el capítulo 24, usted va a encontrar ahí un pacto, el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel cuando se da la ley. Y entonces al final en el capítulo 24, los primeros 8 o 9 versículos, dice, y terminó Moisés de leer todas estas leyes al pueblo y sacrificó un animal, y dice ahí, y roció la sangre del animal sobre el pueblo. ¿Por qué hacía eso? Porque se estaba sellando un pacto, era un pacto de sangre y eso era irrompible. Hoy día nosotros no nos casamos de esa manera. Imagínense en un matrimonio, bueno, con un cuchillo, se van a casar, bueno, sí, un poquito de sangre aquí, un poquito de sangre aquí, pacto de sangre. No lo hacemos así, pero es un pacto de sangre el matrimonio. Tal cual, que solamente la muerte puede disolver. No hay escapatoria a ese compromiso y el que se casa debe entenderlo. Y entonces en la Biblia funcionan los pactos así. Y cuando nosotros, por ejemplo, 2000 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús, entregamos nuestra vida a Él, nadie nos está rociando sangre. Gracias a Dios. Imagínense. Pero cuando participamos de la cena y la tomamos, estamos sellando un pacto de sangre. Estoy diciendo, entro a un pacto con Cristo. Ahora, ¿por qué nuevo pacto? Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que con Cristo nosotros ya no necesitamos cumplir la ley para ser justificados. Mira, en la ley básicamente se decía, el que cumpla estos mandatos va a ser declarado justo ante Dios. El problema era que nadie los podía cumplir, nadie lo alcanzó a cumplir, pero se diseñó entonces todo el sistema de sacrificios. Si alguien fallaba en un mandamiento, ¿qué tenía que hacer? Ir y comprar un corderito, matarlo, sacrificarlo, le ponía la mano en la cabeza. Eso significaba que el pecado de ese hombre lo llevaba a ¿quién? El corderito, y entonces era sacrificado el animal y el que había pecado, el pecador, quedaba otra vez a cuentas. ¿Cuál fue el problema de eso? Que muchos entendieron, bueno, si hay que solo pagar animales, pues yo tengo harta plata, pequemos, y desde que haya con qué pagar el pecado con sacrificios, no hay problema. No había el deseo de cambiar. No había esa motivación. Por eso usted encuentra en los profetas que el Señor Dios dice, estoy cansado de la sangre de sus toros, estoy cansado de sus sacrificios, me tienen hasta la coronilla, que toda esa sangre de toros, de corderos, ya no quiero más, absolutamente más de esto. Pero ¿por qué dice Dios eso cuando Él mismo los pedía? Bueno, porque no estaban haciéndose como debían hacerse. Ahora, con Cristo se dice lo siguiente, el que cree en Él, nuestro Señor Jesús, ya es declarado justo y está siendo perfeccionado. Ahora, con Cristo
no es cumplir una serie de mandamientos, sino es cumplir, o más bien creer por fe en nuestro Señor Jesús, y ya con eso somos declarados justos. El Evangelio es eso, creer para ser declarado justo, pero empieza en mi vida un proceso de ser perfeccionado por el poder del Espíritu Santo. Entonces yo voy todos los días pareciéndome cada vez más ¿a quién? A Cristo Jesús, cada vez siendo más como Él, y entonces empezamos en nuestra vida a cumplir las exigencias que Dios siempre ha tenido. Sean santos como yo soy santo. Eso es lo que significa la copa, un nuevo pacto. Así que nosotros, cuando participamos de la copa, que simboliza la sangre de Cristo, estamos diciendo, no como la fantasía y la ficción, como Drácula que tenía que tomar sangre para seguir viviendo, no. Aquí es la sangre de Cristo, me hace justo ante Dios, y ahora solo por fe, por medio de la fe y en el poder del Espíritu Santo, yo estoy siendo justificado, y eso es muy presente. Me recuerda el pasado, porque yo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue cuando derramó su sangre. Pero me hace eso muy presente hoy, porque me dice, tú ya eres justo. Y entonces, si tú entiendes esto de la sangre de Cristo, cuando participamos de la cena, tú no deberías permitir que el enemigo te venga a meter cosas en la cabeza como, Dios ya no te ama a ti. Ay, la volvió a embarrar. Ay, Dios ya no. No, ya se le acabó, porque la sangre de Cristo nos da un camino de acceso que no tiene revocatoria, no tiene fin, es infinito para nosotros, y tenemos que estar seguros en esa justificación. Eso es lo que te dice la sangre de Cristo. Que tú no tienes que ser perfecto para ser amado por Dios, no, ya uno fue perfecto, y nosotros al creer en Él, por fe, somos perfectos con Él. Imagínense, a mí si algo me sorprende de lo que Cristo ha hecho y del Evangelio es precisamente eso, que se nos da a nosotros algo que no merecíamos, que se nos entrega algo que nosotros nunca hicimos, y todo ¿por qué? Por el nuevo pacto. Entonces, cuando vengan esos ataques del enemigo a decirte que ya no sirves para nada, que ya no vales la pena, tienes que, uno, por fe ya soy justo, por fe yo soy perfecto, créalo. Y dos, pues cambie, corríjase, porque claro, los hijos de Dios estamos en un proceso de perfeccionamiento, y entonces, claro, yo soy hecho perfecto, justo, Dios me ve así, pero además yo necesito ir actualizando eso, cambiando en mi vida. Entonces mira, presente. Algo que sucedió en el pasado con la Santa Cena se hace presente, presente. Otra cosa más se señala en la Cena del Señor, y es que la Santa Cena anticipa además el regreso de nuestro Señor Jesús, y en eso es que se proyecta al futuro. Mira lo que dice acá el versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Nuestro Señor estaba interesado en que la cena se convirtiera en algo regular que hiciera la iglesia. ¿Por qué debía ser regular? Porque uno debíamos tener esos símbolos de su muerte, esos símbolos de su cuerpo, esos símbolos de la sangre de un nuevo pacto, y que eso vendría a ser fundamental para nuestra vida. Pero además también debíamos proyectarnos al futuro. Y entonces mire cómo la cena tiene esas tres realidades: el pasado, su muerte, hace 2000 años. Y lo que esa muerte significó para nosotros es que estamos ahora en un nuevo camino, su sangre, un nuevo pacto, y todos los días yo tengo que comer ese pan que es su cuerpo, que es la palabra de Dios, en donde yo encuentro vida para ser más semejante a Él, para que mi alma realmente esté alimentada. Y por eso entendemos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es cuando comprendemos esto. Ok, si yo voy a la escritura, entiendo lo que realmente trae vida. Pero ¿cómo me proyecta eso a la eternidad? Porque cada vez que yo participo en la cena del Señor, perdón, al futuro, estoy diciendo, Él volverá. Él regresará. Regresará, como hablábamos precisamente el fin de semana, y decía, con voz de mando, con trompeta de Dios, un día
todo ojo le verá, dice la Escritura. Sobre las nubes será su advenimiento glorioso. Nadie va a quedar indiferente a su venida. Nadie va a quedar ahí como, ay, si llegó, no me di cuenta. No todo el mundo se dará cuenta, eso no sabemos. Será glorioso. Hoy día es muy fácil entender por qué nos íbamos a dar cuenta. Pues claro, con los celulares, mire que está viniendo en las nubes, parece que hiciera verdad. Hoy sí va a ser eso, muy real. Pero también puede ser que envíe a sus ángeles con voz así fuerte a decir, llegó la hora y el tiempo se ha consumado. Pero todos sabremos cuando Él llegue. Y cuando participamos de la cena, estamos recordando eso. Estamos diciendo, Él vendrá. Un día regresará por su iglesia, un día regresará por sus hijos, un día regresará por todos aquellos que creyeron en Él, por todos aquellos que están alimentando día tras día de la palabra de Dios, por todos aquellos que están por fe viviendo para Él. En ese sentido, la Santa Cena también es futuro, porque nos lleva a recordar, si Él regresará, yo debo estar preparado. Si Él regresará, Él puede venir en la próxima hora, en el próximo minuto, Él puede regresar y entonces no me puede hallar como encontramos en las parábolas desprevenido. Recuerden las parábolas de Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes. 5 que estaban listas esperando al esposo y 5 que no estaban preparadas. Unas tenían el aceite para guardar toda la noche con su lámpara encendida, otras no. Y simplemente es una parábola que enseña de aquellos que saben que va a regresar pero no están preparados. La cena te dice, Él vendrá. Por eso cuando hablamos de la cena, Pablo, y lo vamos a mirar la próxima semana, dice, no beban el cuerpo, no participen de la cena de manera indigna, porque claro, tiene implicaciones presentes, pero también futuras. Recuerde lo que dice Pedro y lo que dice también el mismo Señor Jesús en Mateo 24, hablando de su regreso. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que la gente estará casándose, dándose en casamiento, en celebraciones, en trabajos, ocupados. Y eso básicamente lo que quiere decir es una cosa, la gente estará entretenida. Sabiendo que Él regresa, se van a estar entretenidos. Mire, y lo interesante de la historia de Noé. La historia de Noé es un hombre que empieza a decir, va a venir un diluvio. Y la gente quizás los primeros días, sí, ya, tremendo. Y él empieza a construir su barco. Dice que se demoró 120 años, imagínense. El primer año la gente, si vamos, bueno, Noé, ¿qué hacemos? No, hay que estar preparados y quédense aquí al lado del barco para que todos nos salvemos. Bueno, pero ya el segundo año, y Noé, ¿cuándo será que llega? No, tranquilo que llega. Pero después de 10 años ya la gente, no, este loco con su cuento ahí que viene una lluvia y ya llevamos 10 años y no ha esperado. Imagínense cuando han pasado 50. ¿Cómo cree que estaban? El pobre Noé solo con sus 7 hijos, con sus hijos, perdón, allá traiga la tabla, no hay nadie que le crea. Cuando lleva 100 años, ¿cómo cree usted que la gente mira a Noé como un loco? Mire ese loco con su cuento allá, ya está hace 100 años con la misma vaina y no ha pasado nada. Eso no le pongan cuidado. Por eso cuando llegó el diluvio, solo se salvó Noé y su familia, nadie más. Porque la gente simplemente tiene la tendencia a olvidar. La Santa Cena nos recuerda eso. No estés ocupado, no estés desprevenido, necesitas estar preparado, necesitas estar listo, porque no sabes cuándo llegará el que ha prometido que regresará y ciertamente vendrá. Y entonces fíjate, la cena del Señor nos habla del pasado, de su muerte, atrás, lo que sucedió hace 2000 años. Y cada vez que nosotros participemos de la cena, eso tiene que ser un recordatorio. Si eso te evoca la cruz, si eso te sirve para imaginártelo a Él allá sufriendo, pues recuérdalo. Claro, eso fue un hecho histórico que en la cena nosotros lo recordamos. Pero cuando pensamos en el pan, este es mi cuerpo que es dado para ustedes, piensa, no es el almuerzo que voy a comer ahorita, no son los huevos revueltos que me gustan en el desayuno, no es la fruta la que me alimenta, es la palabra de Dios. Cristo hecho carne es el alimento que yo necesito, la palabra de Dios. Por eso la leemos todos los días. Por eso tú no puedes fallar en leer la Biblia. No es la cantidad,
Es la atención, es la intención y la comprensión que colocas en eso. Tu mente ahí, como dice el Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso tiene que ser en ti una pasión. Amor, me estoy alimentando. A veces somos más cuidadosos en la alimentación física, no, que tengo que comer balanceado, que no voy a comer esto, que no sé qué, pero el alimento espiritual, el que nos trae vida y vida eterna, ese sí lo dejamos por segundo lugar. No, la Santa Cena te recuerda eso. Yo no puedo dejar esto aquí de lado. Pero también la copa nos recuerda precisamente ese nuevo pacto en donde yo soy justificado por fe. Por lo tanto, la acusación, mi misma culpabilidad, los mismos pensamientos o lo que Satanás, el enemigo, venga a decir, no debe embargar mi mente. Recuerden que Efesios en el capítulo 6 habla de la armadura de la fe, ¿no? Y dice el yelmo o el casco de la salvación. Habla de un casco. ¿Y cuál es ese casco? Entender que tú y yo estamos protegidos por la fe que hemos puesto ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si tú entiendes eso, nada que venga del enemigo o de tu misma cabeza te va a sacar. Entenderás, Dios me ama no porque sea perfecto, yo no soy perfecto. Me ama porque creo en Cristo, porque he puesto mi fe en Él. Dios me dice que soy santo no porque sea santo y perfecto, porque Cristo fue perfecto. Y Dios está conmigo caminando para hacerme cada día más perfecto, para hacerme cada día más semejante a la imagen de nuestro Señor Jesús. Eso te debe recordar la sangre, la copa. Y finalmente te debe llevar, eso es el presente, ¿no? Pero eso te debe llevar también al futuro. A decir, Él viene. Y ese futuro te ayuda a trabajar en el presente. Si Él viene, tengo que estar preparado. Que no me encuentre cuando Él llegue desarmado, que cuando Él venga no me encuentre desubicado, no, que realmente Él me vea y diga, bien, buen siervo y fiel. Y entonces la cena nos recuerda eso. Mira qué importantes son los símbolos, y Dios nos ha dejado en la cena del Señor un símbolo maravilloso. A nivel general, su muerte, pero en los detalles, el alimento diario que necesito y el nuevo pacto en el que me encuentro, y además su pronto regreso. Que no lo olvides cuando participes de la cena y que vivas en eso. Cada vez que en IVAC Central participemos de la cena, recuerda eso. Recuerda eso. Y di amén. Tengo un buen símbolo para esto. Como el anillo. La cena nos recuerda siempre, esto es así. Y lo mantenemos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque en la cena, en la Santa Cena, tenemos un símbolo de tu muerte. Y gracias por haber entregado tu vida por amor a nosotros. Gracias. Pero tenemos un alimento que da vida eterna. Y eres tú, mi Señor Jesús, la palabra hecha carne. Gracias. Gracias porque al ir a la Escritura te encontramos a ti, mi Señor Jesús, el alimento que nos nutre. Que podamos día tras día comer ese alimento y saciar nuestro apetito, el apetito de nuestras almas, por favor, Señor. Que cuando vayamos y veamos la copa, Señor de los cielos, podamos recordar que hay un nuevo pacto y que solamente es por fe, todo por fe en lo que tú hiciste, mi Señor Jesús. Y que debemos vivir por fe, caminar en fe, para ser más como tú. Pero también que la cena no nos ayude a olvidar y que siempre recordemos que tú regresarás y que debemos estar listos para tu advenimiento, Señor. Gracias. Gracias por ese símbolo que tenemos en la Santa Cena, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Y un fuerte aplauso a nuestro Señor.